¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno estar acá junto a ustedes. La verdad es que estamos súper felices con la Dani. Siempre que tenemos la oportunidad de volver y viajar acá a nuestra tierra, a poder ver a nuestros amigos, nuestra familia, a nuestra iglesia, realmente es de mucha bendición. Y nos vamos siempre con el corazón llenito de sus abrazos, de sus palabras, de su cariño, de sus muestras de afecto. Así que realmente decirles eso, que les amamos mucho y nada, que estamos felices de estar acá. Para mí este formato es nuevo, ¿vale? Es primera vez que estoy acá en este formato, así que si me ven un poco incómodo, digamos, es porque estoy tratando de adaptarme, ¿vale? Y el día de hoy, como ustedes saben, hemos estado compartiendo una serie ya por aproximadamente 8 semanas que tiene que ver con la gracia, ¿verdad? Y yo sé que este conocimiento, esa profundidad que ustedes han adquirido durante esta semana, abunda en muchos de ustedes y que fácilmente podrían enseñárselas unos a otros, ¿cierto? Recitarse la gracia de memoria y creo que eso es tremendo desde el punto de vista de lo que Dios está haciendo en medio de nuestra iglesia. Sin embargo, hoy día me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos que Dios estuvo hablando a mi corazón respecto de la gracia, de cómo Él se manifiesta a través de la gracia. Así que vamos a comenzar, ¿les parece? Si quieren, pueden cerrar su ojito y vamos a orar. Espíritu Santo, ven con tu presencia esta mañana. Eres bienvenido en este lugar, Señor. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestra mente, Señor. Renuévala por medio de tu palabra, Señor, de tu verdad. Extiende tu mano, Señor, en este lugar y tócanos, Señor, con esa forma tan dulce, Señor, tan clara que tú tienes para hacer con nosotros, Señor. Queremos ser profundamente transformados por ti, Señor. Permítenos, Señor, encontrarte, Señor. Permítenos descubrirte. Permítenos ir más profundo en ti, Señor. Y no nos dejes, Señor, como llegamos, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos ser transformados por tu amor. Necesitamos ser transformados por tu gracia. Así que derrama de tu Espíritu Santo en este lugar y muévete, Señor, con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando comencé a leer acerca de esto, se me hizo un poco complejo al inicio, porque si bien es una palabra o un concepto que muchas veces hemos escuchado desde muy pequeños, es cierto que también tiene una profundidad, ¿cierto? Y lo hemos descubierto en estas 8 semanas. Y para mí la complejidad fue lograr captar la simpleza y el poder de la gracia de Dios en mi vida y como obra, y aceptarla con humildad. Porque la gracia hoy en día muchas veces es malentendida, muchas veces es utilizada como una excusa, ¿cierto?, para vivir de manera libre. Para otros, algunos otros es una teoría. Pero para quienes han sido tocados por su gracia, para quienes han sido impactados por el poder de la gracia de Dios, entonces son profundamente transformados y pasan de la muerte a la vida, ¿cierto? Pasan de vivir en delitos y pecados a vivir en justicia. Pasan a compartir la plenitud de Cristo, a compartir la gloria de Cristo. Así que es una fuerza viva, es una manifestación poderosa que nos transforma desde adentro. Y hoy quisiera hablar no como un punto de vista abstracto, sino desde una gracia que es suficiente. Una gracia que no solamente nos impacta y nos rescata y trae salvación a nuestro espíritu, sino que también está regenerando nuestra alma. Si decimos haber recibido la gracia de Dios, pero seguimos viviendo bajo la culpa, bajo la esclavitud, bajo la tibieza, entonces quizás deberíamos preguntarnos si hemos recibido la gracia en vano. Y esto muchas veces suena chocante, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a recibir la gracia en vano si es un regalo inmerecido? ¿Cómo alguien podría recibir la gracia en vano? Y esto es algo que menciona Pablo en 2 Corintios 6, del 1 al 10. Y dice, nosotros
colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Eso es lo que Dios está diciendo hoy día a nuestro corazón. Yo en el momento preciso, en el momento propicio, en el momento que tú lo necesitabas, en ese día llegó la salvación a tu vida. ¿Cierto o falso? ¿Amén? Conmigo fue así, no sé si contigo fue así. Pero Él llegó en el momento preciso, en el momento que yo lo necesitaba. Así que les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Por lo tanto, la primera forma que nosotros podemos derribar esta muralla, ¿cierto?, de menospreciar la gracia o de vivir anclado a una gracia, ¿cierto?, que va a ser vana en nuestra vida, es aceptar que el Señor ha llegado a nuestra vida en el momento que nosotros lo necesitábamos. Y eso tiene que ver con humildad, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con honra. Entonces, cuando en tu corazón hay humildad, cuando en tu corazón hay honra, cuando en tu corazón hay agradecimiento, entonces la gracia puede manifestarse en tu vida. Luego Pablo continúa en esta carta. En el versículo 3 dice, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, en cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. No sé cuántos se han sentido así en algún periodo de su vida, o quizás estás pasando una situación así, donde quizás estás cansado, estás agobiado. Déjame decirte que Pablo también experimentó eso. Sin embargo, Pablo dice, en los versículos siguientes, dice, servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no estando muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y aquí me encanta esto, porque creo que Pablo, al hablar de las privaciones, está describiendo una persona que no recibe la gracia de Dios en vano. Está describiendo una persona que a pesar de la aflicción, que a pesar del sufrimiento, que a pesar del dolor, está dispuesto a entregarse por otro. Y yo creo que el llamado de Dios que quiere hacer el día de hoy a nosotros, y es lo que Dios estuvo compartiendo conmigo, es que no solamente seamos recibidores de esa gracia, sino que también por medio de nuestra aflicción, de nuestro dolor, de nuestra dificultad, es que podamos extender esta gracia hacia otro. En gran parte de la Biblia, en general, se usa o no se usa la palabra gracia como tal. De hecho, Jesús no siempre hablaba de ella. Algunas personas incluso enseñan que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es diferente a la del Nuevo Testamento. Y dicen que su gracia solamente aparece después de la muerte de Jesús. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero al menos yo no comparto ese pensamiento. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que su gracia ha sido manifestada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Su gracia fue manifestada en Adán y Eva, en Noé, en Nínive. Fue manifestada a través de Cristo en la cruz, para que pudiera morir por nosotros, para que diera su vida por aquellos que tenían un corazón quebrantado.
Y cuando comienzas a mirar el texto del Antiguo Testamento con mucho cuidado, empiezas a darte cuenta de esta manifestación de la gracia. En la vida de Abraham, como Dios escoge a un hombre, en este caso que era pagano de Ur, para bendecir a todas las naciones. También con Moisés, como dice Éxodo 33, 17, dice: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Por lo tanto, Dios permitió que su presencia fuera con Israel no solamente por los méritos de ellos, porque de hecho habían creado un becerro de oro, sino por la gracia intercesora de Moisés. Esa manifestación de la gracia por medio de este hombre que decidió interceder por su pueblo, que decidió entregarse a ese propósito que Dios le había asignado para poder guiar y liderar a su pueblo. Por lo tanto, también podemos ver la manifestación de la gracia a través de esos textos, de esa historia. Lo vemos, por ejemplo, con Jonás, como incluso Dios persuade a este hombre, ¿cierto? Y lo lleva a un cautiverio dentro de un pez gigante por 3 días, por amor, por misericordia de Nínive, por la gracia de Dios, para que el pueblo sea completamente salvo. Entonces podemos ver la manifestación de Dios en muchos lugares. La gracia de Dios no es un plan de emergencia en el Nuevo Testamento. Es la base de toda su obra redentora. Desde el jardín hasta el exilio. Dios nos persigue, Dios nos sostiene, nos perdona, nos restaura. Y está llamándonos a nosotros. No solamente a ser merecedores de esta gracia, sino también a poder extenderla a otros. Toda la Escritura está testificando una sola cosa, y es que Dios no abandona a los suyos. Yo no sé si hay alguien aquí que se ha sentido abandonado o que ha llegado con un profundo vacío en su corazón. Pero déjame decirte que la gracia de Dios está disponible para ti. Que la gracia de Dios está a la mano. Que la gracia de Dios es abundante. Y así como ha tocado la vida de muchos de los que estamos acá, y ha transformado nuestros corazones, y nos ha dado una nueva mente, y nos ha dado un nuevo corazón, y un propósito de vida, y nos ha regalado las riquezas de su gloria, y nos ha impartido su espíritu. De la misma manera, Dios, que es rico en misericordia, que es rico en gracia, está dispuesto, está disponible para ti. Sin importar tu pasado. Porque Cristo murió por tu pasado. Murió por tus transgresiones. Pero aún también murió por tu futuro. Para que puedas ser redimido y puedas vivir en justicia. Así que la gracia no solamente la recibimos, sino que nos transforma. Nadie que fue encontrado por la gracia de Dios siguió siendo la misma persona. Y eso lo vemos una y otra vez en las distintas historias de la Biblia. Nadie que ha sido tocado por la gracia de Dios, que ha sido encontrado por la gracia de Dios, ha seguido siendo la misma persona. Y yo hoy día no estoy hablándole a personas que necesariamente estén buscando cambiar su vida, porque el único que puede cambiar tu vida es Dios. Estoy hablándole a personas que están dispuestos a rendirse a esa gracia dulce, amorosa, sensible, que transforma desde adentro hacia afuera, no por obras humanas, sino por el poder del Espíritu. Hay algo que me llama mucho la atención, y es entender que la gracia no solamente te salva del infierno futuro, sino que también nos libera del infierno presente. Él nos transforma profundamente a nivel de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos. Él renueva todo lo viejo y lo transforma en algo nuevo. Pero eso dice la Escritura que es necesario que nazcas de nuevo. Que estés dispuesto a rendir tu vida. Que estés dispuesto a morir a ti mismo para que Cristo pueda venir a entrar a tu vida y Él pueda vivir. Y la gloria de Cristo se pueda manifestar en tu vida. Eso solamente lo podemos recibir por gracia.
no por mérito personal, no por ser buena persona. En el mundo afuera está lleno de personas muy buenas. Filántropos, empresarios que donan mucho dinero, personas que actúan en bien, de todo corazón, sin duda. Sin embargo, Cristo, solamente es posible llegar a la libertad, a la salvación, a la sanidad por medio de la fe en Él, por medio de recibir su gracia, por medio de aceptar su perdón. Así que la gracia no solamente es un acto del pasado, sino también es una fuerza presente, es una manifestación presente. La gracia es suficiente para nosotros. Pero solamente si decidimos vivir rendidos a ella, a Cristo. Ahí les comentaba que había algo que me llamó mucho la atención, y cuando Cristo comienza a hablar acerca de los mandamientos, le hacen preguntas a Él. ¿Qué piensas de tal mandamiento? ¿Qué piensas de aquello? Y Jesús siempre elevaba el estándar. ¿Se han dado cuenta de eso? Aquí tengo algunos ejemplos. Del adulterio al deseo. Mateo 5 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que aquí Jesús está yendo mucho más allá del acto físico. Él dice que el deseo lujurioso del corazón ya es adulterio interno. El estándar entonces ya no es solamente fidelidad externa, sino ahora pureza del alma. Luego tenemos otro ejemplo, del asesinato a la ira y el desprecio. Y esto lo dice Mateo 5, si quieres me acompaña ahí con tu Biblia en tu celular. Dice: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Nuevo estándar. Ley, nuevo estándar. Así que ahora ya no basta solamente con no matar. Ahora dice, si tienes ira en tu corazón, si tienes desprecio, rencor en tu corazón, entonces ya estás rompiendo el mandamiento en tu corazón. ¿Se está entendiendo? Otro ejemplo, del juramento a la integridad total. Mateo 5, 33, 37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Así de simple. Así que ya aquí no está en discusión si juraste en vano en el nombre de Dios, sino la integridad de tu corazón. Otro estándar, de la venganza al perdón radical. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Vuélvele también la otra. Así que aquí Jesús está confrontando el deseo de una justicia vengativa en el corazón. Y Él está enseñándonos que en su reino el estándar es no responder con violencia. ¿Por qué les comparto esto? ¿Sabes qué me llama la atención de estos textos? Que pareciera que el Señor nos está demandando o nos está exigiendo despojarnos de todo orgullo, de toda opción de querer alcanzar un estándar humano. Si antes creías que podías alcanzar el estándar de la ley, Jesús trae un nuevo estándar. Ya no calificamos. No sé si a ti te hace sentido eso. Así que este nuevo estándar solamente es posible alcanzarlo mediante la fe en Cristo y recibir su gracia. Su gracia que nos redime, que nos perdona, que nos capacita, que nos empodera. Todos los mandamientos, cuando tú los separas, puedes separarlos en mandamientos permitivos, ¿cierto? Y prohibitivos. Aquellos que demandan de ti una acción. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es algo bueno, ¿cierto? ¿Quién estaría en desacuerdo con eso? Nadie, ¿verdad? Nadie de esta sala, ¿cierto?, que tenga criterio podría negarse a algo así. Esos son mandamientos permitivos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente.
Otro mandamiento positivo, permitivo, es una ordenanza, algo que debemos hacer. Pero también tenemos mandamientos que son prohibitivos. No matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. ¿Se entiende? Entonces tenemos estos dos tipos de mandamientos. Tú y yo hemos fallado contra cada uno de esos mandamientos. Por lo tanto, hemos hecho lo que no teníamos que hacer y hemos dejado de hacer lo que debíamos hacer. Y la Biblia dice que si alguno peca en un solo de los mandamientos, entonces es culpable de toda la ley. Y la paga del pecado es muerte. Pero el regalo del Espíritu es vida eterna. Así que tú y yo estábamos condenados. No teníamos cómo alcanzar ese estándar. Por eso fue necesario que Cristo tomara nuestro lugar. Y ese es el regalo inmerecido. Es el favor de Dios en tu vida que ha sido puesto en tus manos. Así que Cristo no solamente murió por tus transgresiones, por tus pecados, por aquellas cosas que hiciste y que no debías hacer, sino que Cristo también murió para poder redimirte, para darte una vida nueva, para empoderarte, para liberarte, para que puedas hacer aquello que Él te ha mandado a hacer. Y ese regalo es la transformación interna más poderosa que hemos escuchado nunca jamás, que nadie ha visto, que nadie comprende, que nadie ha podido comprender, pero ha sido revelado para personas como tú y como yo, que hemos recibido el mensaje del Evangelio del Reino por fe en Cristo. Hay algo importante y es entender que la gracia es la fuente. La gracia es el fundamento. De hecho, antes de esta serie que estamos haciendo de la gracia, hemos tenido 2 series anteriormente. No sé si se acuerdan. ¿Cuáles son? Todo por Jesús, pero era enfocada una en adoración y la anterior, frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan? Entonces Dios estaba hablando fuerte a la iglesia, al carácter de Cristo que se ha formado en nosotros, a vivir en los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Pero además a vivir una vida apasionada, una vida desbordada, una vida que se entrega todo por Jesús, una vida que vive en intimidad, que vive en adoración. Y ahora el Señor nos recuerda el fundamento. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Así que esta gracia es un regalo inmerecido. No sé si tú has tenido la oportunidad de regalar algo bacán, algo valioso, algo que tú lo hayas comprado y hayas dicho: oh, esto para mí sería perfecto, estoy que me lo quedo. No sé si le ha pasado eso. Y lo entregas con gusto, ¿cierto? Y tú deseas que la otra persona use ese regalo. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría en tu corazón si luego, semanas después o meses después, tú llegas y te das cuenta que el regalo fue guardado en la misma envoltura? No fue abierto, no fue disfrutado. ¿Cómo te sentirías? Así que el regalo de Dios, ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado, que es su gracia, es un regalo para abrirlo y para exponerlo, para usarlo, para manifestarlo. Y la manifestación de la gracia es la unción. Es como Dios opera en tu vida. Son los dones, los talentos. Es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando tú operas en tu unción, cuando tú operas en el llamado que Dios ha puesto en ti, cuando tú empiezas a caminar en aquello que Dios te está llamando a hacer, entonces caminas como un ungido, como el ungido de Dios. Pero esa unción no es más que la manifestación de la gracia de Dios,
que está en tu vida. No sé si me están siguiendo con eso. ¿Sí? Así que la unción es la evidencia visible de esa gracia. Y por eso es tan importante recordar el fundamento. De que no es por nosotros, no es por nuestro mérito, no es por lo que nosotros podamos hacer. Y por eso que afuera está lleno de hombres de Dios que se mueven en señales, en maravillas, pero se han alejado del fundamento de la gracia. Se han olvidado que los dones y el llamado, si bien son irrevocables, pero que el fundamento, que el dador de ese regalo es Cristo, por medio de su sacrificio. Así que ese regalo que tú has recibido, ese regalo que ha sido preparado para ti y que ha sido pensado para ti desde antes de la fundación del mundo, que ha sido encarnado en Cristo, en su sacrificio y que ha sido dispuesto para ti, no es para que lo guardes, no es para que pase oculto, es para ser manifestado, es para caminar en la gracia, es para crecer en la gracia, es para andar en la gracia, es para vivir en la gracia. La gracia se recibe, pero también se cultiva. Hay un versículo que está en Lucas 2:52. Lo voy a buscar rápidamente. Aquí está. Lucas 2:52. Dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Muchas veces encontramos que gracia y favor son sinónimos. De hecho, las otras versiones hablan de que Jesús crecía en gracia. Así que la gracia no solamente es una posición, también forma parte de una progresión, de un crecimiento en la vida del creyente. Tú tienes que cultivar la gracia, tienes que crecer en la gracia de Dios. Es un regalo que se recibe, pero para ser manifestado. Por eso hemos recibido los dones de gracia, que son la manifestación del Espíritu, para la edificación de la iglesia, por otros, para otros, en honor a Él, para que Cristo reciba toda la gloria. Así que los dones del Espíritu Santo, también conocidos como dones de gracia, han sido dados a nosotros como iglesia para manifestar, para que sea puesto y sea expuesto, para que el mundo pueda ver a Cristo. No recuerdo exactamente dónde se encuentra, pero hay una parte donde Pablo dice que él predica a los gentiles y dice que él hacía señales y milagros para que los gentiles recibieran con toda plenitud el mensaje de salvación. Es decir, él obraba en estos dones de gracia, manifestaba el poder de Dios por medio de señales y milagros. Y obviamente él sabía que no era por su propio mérito. De hecho, Dios mismo le dijo a él, claramente, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo, mejor que cualquier otro de los apóstoles, me imagino que tenía más que claro que todo era por gracia. Sin embargo, él tenía muy claro que la manifestación de Dios, que la unción, que el llamado que él había recibido debía de manifestarse. Era necesario que se manifestara. Hay otro versículo que dice Santiago 4:6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da mayor gracia. Pero tú no puedes recibir aquello que no honras. Porque de lo contrario, opera la incredulidad, opera la deshonra, opera la envidia. Pero cuando tú te alejas de eso y comienzas a honrar lo que Dios está haciendo en otras iglesias, con otras personas, con otros movimientos, entonces tú empiezas a recibir mayor gracia de Dios.
La viña en sus inicios nació del corazón de un hombre, ¿cierto? Como que todos conocemos nosotros, que es John Wimber. Y él honraba los otros movimientos. Él rescató lo mejor de otros movimientos. Y el Señor dio su favor, dio su gracia, para que el movimiento que hoy día conocemos a lo largo de todo el mundo pueda impactar nuestra vida. Y eso es fruto de la honra de ese hombre. De ese hombre que entendió y que reconoció que todo lo que estaba por recibir, de que todo lo que estaba por ver, que aún era mayor de lo que su capacidad, su entendimiento lograba ver, era por gracia. Así que el orgullo, la soberbia, es un estorbo para la gracia. Sin embargo, la humildad es terreno fértil, donde la gracia florece, donde la semilla de la gracia puede ser plantada, puede ser regada, puede crecer y puede dar fruto para alimentar a muchos otros. ¿Cuántos pueden decir que lo que han recibido de parte de Dios es tan precioso? ¿Cuántos tienen esa convicción? Esa semilla, ese regalo precioso, no fue dado para ser guardado. Fue dado para ser multiplicado, para que el fruto crezca, para que otros puedan recibir de esas gotas de gracia. Para que ahí en medio de los hospitales, donde está la enfermedad, donde está la tristeza, donde está la desolación, pueda llegar un hombre, una mujer de Dios de parte de la Viña de Conce o de cualquier otro lado y pueda entregar estas gotas de gracia que se manifiestan en la vida del creyente por medio de los dones, por medio de los frutos del Espíritu, por medio de la unidad de la iglesia. ¿De qué manera yo puedo crecer en esta gracia? ¿De qué manera yo puedo atesorar esta gracia? ¿De qué manera yo puedo valorar esta gracia? Hay varios versículos que nosotros encontramos en la Biblia. Primero, permanecer en Cristo, aferrarse a Cristo, anclarse en Cristo. La Biblia dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿De qué fruto habla? ¿De una naranja? ¿De una manzana? Son los frutos del Espíritu. Son los dones de la iglesia que se multiplican, que impactan a otros. Con señales, con milagros, con prodigios. ¿Para qué? ¿Para la gloria de quién? Solo de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos el fundamento, que es su gracia. Así que la gracia fluye por medio de la unión con Cristo. No hay otra fórmula. No hay otra forma de crecer en gracia más que unirte a Cristo. Necesitamos conocer más profundamente al Señor. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:2. Segunda de Pedro 1:2. Así que el conocimiento de Dios no solamente es intelectual, sino también es experiencial, es relacional. Necesitamos ponerlo por obra. La gracia es contraria a las obras, pero a las obras de la carne, no a las obras del Espíritu. No sé si repito eso. La gracia es contraria a las obras, pero a las obras de la carne, no a las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son justicia, son bondad, es amor fraternal, es dar con un corazón alegre. Todas esas obras provienen del Espíritu. No pueden provenir de nuestra carne. Así que si tú estás experimentando eso en tu vida, eso es evidencia, es manifestación de que has recibido la gracia de Dios y que la gracia de Dios está abundando en tu vida. Por el contrario, si tú hoy en día estás luchando
con la vanagloria, con un corazón que deshonra lo que Dios hace. Estás luchando con la crítica, con la división. Si te cuesta amar lo que Dios está haciendo, la manifestación de Dios en otros lugares, entonces pide al Espíritu Santo que te examine. Pide al Espíritu Santo que traiga convicción de cuál es su verdadero corazón. Para cortar, para extirpar esa raíz de orgullo, de amargura, y para que los frutos del Espíritu puedan manifestarse en nosotros. ¿Hay algo que tengamos que hacer adicional a eso? La verdad es que no, porque es el Espíritu Santo el que pone en nosotros la transformación genuina del creyente. Solamente tenemos que estar dispuestos. Solamente tenemos que decir, sí, Señor. Solamente tenemos que decirle, Padre, te necesito. Así que también podemos responder a la gracia con obediencia. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. Así que la gracia no solamente nos salva, sino que también nos educa, nos guía, nos transforma, nos mueve, nos forma para vivir vidas santas, sobrias y justas. Yo gran parte de mi historia, ustedes me conocen de muy pequeño, recibí la gracia de Dios por medio de su salvación desde que nací. Yo nací literalmente y ya estaba dentro de la iglesia. Por lo tanto, desde muy pequeño escuché el mensaje del Evangelio. Pero solamente hasta un par de años que he vuelto a renovar mi compromiso con Dios y que le he vuelto a decir, Señor, necesito tu transformación porque yo no puedo por mi fuerza, es que logré ver el crecimiento de la gracia de Dios sobre mi vida, el favor de Dios sobre mi vida. Así que son dos cosas distintas, son la misma, pero son dos formas distintas. Uno es lo que recibes y otro es lo que administras. ¿Cómo estás administrando la gracia en tu vida? Si has caído en pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte, pero necesitas confesarte. Manifiesta esa gracia, accede a esa gracia, apela a esa gracia, corre a esa gracia. El otro día le decía a la Dani, veníamos en el auto, le decía, se me vienen dos palabras a la mente. El desgraciado y el agraciado. ¿Han escuchado eso, cierto? ¿Quién es una persona desgraciada? Alguien que desprecia la gracia. Alguien que desecha la gracia. Alguien que desusa la gracia. ¿Quién es una persona agraciada? Alguien que anhela la gracia. Apela a la gracia. Y ahí hay muchas más palabras que empiezan con A. Pero nosotros podemos ver cómo el corazón humilde que corre a esta gracia es transformado. El corazón que la resiste no puede ser transformado. Otra forma de crecer en esta gracia es servir a otros. Hay personas que han tomado su decisión de aceptar a Cristo, pero no comprometerse con la iglesia. Tú no puedes crecer en la gracia si no sirves a otro, si no te congregas. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse. Era Pablo, ¿cierto? Sí. No dejen de congregarse. Porque es en la unión de unos con otros, en ese amor fraternal, en donde Dios manifiesta su gracia que nos transforma, su gracia que nos confronta, su gracia que nos educa. Por lo tanto, si tú estás aquí por primera vez o has llegado a este lugar hace poco tiempo,
déjame decirte que estás en el mejor lugar para que puedas crecer en la gracia de Dios. Para que Dios pueda manifestarse en tu vida. Y sin duda lo va a hacer. No te quepa la menor duda de que Dios va a obrar en tu vida. Porque tú estás respondiendo con un sí. Y todo sí que le damos a Dios, Dios nos devuelve un sí aún mayor. Y casi siempre, o siempre, es un sí sobrenatural. Es Dios obrando de maneras sobrenaturales en tu vida. Es Dios impactando tus relaciones. Es Dios impactando tu familia. Es Dios impactando tus finanzas. Es Dios impactando tu trabajo. Aquel lugar donde Dios te ha llamado a estar. Así que estás en el mejor lugar para que Dios pueda seguir transformando tu vida. La gracia de Dios ya te alcanzó. Él corrió por ti. Así como el padre del hijo pródigo que lo vio de lejos acercarse. Él literalmente se levantó sus faldas, que en ese contexto, en ese tiempo, era literalmente como humillarse porque tú dejabas descubiertos tus pies. Y corrió hacia el hijo. Corrió a su encuentro. Y dijo, pónganle la mejor vestimenta, pónganle el mejor anillo. Vamos a hacer una fiesta. Esa es la gracia de Dios que corre a ti. Pero ahora tú necesitas responder a esa gracia de vuelta. Es necesario morir a ti mismo para que Cristo crezca en ti. Es necesario. Me es necesario. Y por último, que era el último punto acerca de cómo crecer en la gracia, es perseverar en medio de la debilidad, como leíamos al inicio, como leíamos a Pablo, ¿cierto?, dándonos una masterclass acerca de cómo vivir en medio de dificultades. Y aquí sí que está el versículo bastante conocido por todos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En la debilidad de qué? ¿De caer en pecado? Yo no sé qué entienden ustedes, pero cuando yo leo ese texto y leo los versículos siguientes, a mí me queda bastante claro que Pablo está hablando de persecución por Cristo, de padecimientos por Cristo. Y yo no sé si tú cuando pecas lo haces por Cristo, yo no. Lo hago porque sigo mis propios deseos, pero no por Cristo. Así que perseverar en la debilidad tiene que ver con permitir que Dios gobierne en tu vida, se enseñoree de tu vida, en las distintas áreas de tu vida. A pesar de la dificultad, de la aflicción, del rechazo. Necesitamos depender continuamente de Él. Esa es la única clave para que podamos crecer en gracia. El favor de Dios está con nosotros. Es una tensión dinámica. Son dos sí. Su gracia ya está. Su favor ya está. Hemos sido ungidos por Él. Amén por eso. Pero ahora necesitamos crecer en eso. Necesitamos desarrollarnos en eso. Esa es la tensión dinámica. Que el reino de Dios ha irrumpido. Ha llegado. Está a la mano. Es accesible. Pero también tenemos que orar. Venga tu reino. Vengan tus estándares. Venga tu moralidad. Vengan tus pensamientos. Venga tu lenguaje. Venga tu cultura. Venga tu reino. Porque es un choque. Nuestra alma está en conflicto. Y necesita ser sometida al Espíritu. Necesitamos someternos a la gracia de Dios. Esa gracia que nos transforma. ¿Amén? ¿Tiene sentido eso para ti o no? Así que aquí hay una verdad radical. Hay dos tipos de creyentes. Los que reciben la gracia para ser salvos y vivir para sí mismos. ¿Recibiste la gracia? Ese es el primer sí. Pero hay otro tipo de creyentes
que son aquellos que viven llenos de gracia y mueren a sí mismos para que otros vivan, como Esteban. No como yo, ese es un alcance de nombre. Como Esteban, el primer mártir de la iglesia. La Biblia lo describe como un hombre lleno de gracia, lleno del Espíritu, lleno de fe, con sabiduría. Y aún no contenta con esa descripción, añade una historia donde Pablo defiende el Evangelio del Señor. Y aún así está dispuesto a morir por ese Evangelio. Así que hay dos tipos de personas. ¿Con cuál te quieres sentir identificada tú? Por aquellos que reciben simplemente esa gracia, la aceptan y son salvos, pero luego viven para sí mismos, o para aquellos que están dispuestos a morir por otros, a seguir el modelo de Jesús. Esteban no solamente fue salvo, fue lleno de gracia, de poder, y murió para que el reino de Dios avanzara. Quiero leerles algo. Esto es lo que menciona Hechos 6 acerca de Esteban. En ese momento la iglesia estaba buscando a 7 hombres, para poder administrar mejor los recursos, la alimentación. Y no recuerdo si eran los gentiles, estaban comenzando a quejarse en medio de la congregación, los gentiles, porque decían que sus viudas no eran consideradas en la alimentación cuando se repartía en medio de la iglesia. Qué curioso, ¿cierto? Una iglesia quejándose. Ellos estaban quejando. Obviamente querían ver que se repartiera para todo igual, era válido. Pero la respuesta de los apóstoles es: elijan de entre medio de ustedes a 7 hombres llenos de atributos para cumplir con todos estos requerimientos de administración. Y el estándar era hombres que sean respetados, llenos del espíritu y de sabiduría. Y entre ellos estaba este hombre, Esteban, un hombre lleno de fe, lo describe la Biblia así, y del espíritu. Un hombre que se movía en el poder de Dios. Dice la Biblia que hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Así que esto demuestra muy claramente que hay hombres y mujeres que reciben gracia para ser salvos y alcanzar vida. Sin embargo, hay otros que están llenos de la gracia de Dios y mueren a sí mismos para salvar a otros. Santiago 4, del versículo 5 al 6 dice: ¿acaso piensan que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la gracia de Dios te alcanzó, pero necesitas crecer en ella. Eres nacido de nuevo, pero debes tomar tu cruz, morir a ti mismo y avanzar. Eres ungido de Dios, pero debes crecer también en unción, en favor de Dios. Eres santo, pero debes también ser santificado, cooperar con el Espíritu Santo. ¿Estás justificado? Sí, pero debes caminar en justicia. Esa es la tensión dinámica a la cual hemos sido llamados. Así que no solamente somos receptores de su gracia, sino que también hemos sido llamados a manifestar esa gracia. Espíritu Santo, ven con tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor.
Eres como una lámpara a nuestros pies, Señor. Eres un foco incandescente, Señor, en nuestro camino. Quita el velo, Señor, de nuestros ojos. Y permite, Dios, que tu gracia que nos alcanzó sobreabunde en medio de nosotros. Más de ti, Espíritu Santo. Mantén tus ojos cerrados y simplemente recibe lo que Dios está trayendo esta mañana a tu vida. Permite que Él obre en ti. Más de ti, Espíritu Santo. Más de ti, Espíritu Santo. Yo puedo ver que Dios está formando su carácter en esta iglesia. Dios está trayendo fundamentos sólidos y profundos a tu vida. Y has pasado mucho tiempo echando raíces, echando raíces, echando raíces. Pero el Señor este tiempo te está llamando a comenzar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Solamente bástate de mi gracia. Solamente bástate de mi gracia. No mires tus limitaciones. Hay personas acá que le han dicho no a los llamados de Dios, que se han visto incapaces de poder cumplirlo, de poder hacerlo. Se han visto a sí mismos como inconstantes en todos sus caminos. Y se han dicho, no quiero fallarle nuevamente a Dios. Pero el Señor hoy día te está hablando a tu corazón. Y te está recordando que todo depende de Él, que todo es por su gracia, que todo es por su misericordia. La única forma de ser efectivo en su reino, la única forma de poder avanzar con firmeza es poder dejarle tus debilidades, tus fracasos, tus dolores a sus pies y permitir que Él venga y que Él transforme desde adentro hacia afuera. Si esto tiene sentido para ti, me gustaría que puedas pasar aquí adelante. Queremos orar por ti, queremos ministrar tu vida. Más Espíritu Santo. Muévete en medio de nosotros, Señor. ¿Hay alguien? ¿Hay solo uno que quiera recibir más de esta gracia de Dios? ¿Hay alguien que quiere entregarle todo al Padre para que Él pueda transformarte? Este es el tiempo que Dios está escogiendo para tu vida, para que puedas crecer. Solamente tienes que decirle un sí. Más de ti, Espíritu Santo. Muévete con poder, Señor. Te necesitamos tanto, Padre.